Oscar, hace como 20 años que te hiciste para que seas candidato a intendente, a vicepresidente, algunos a presidente. ¿Vas a aceptar alguna vez? La verdad es que Dudaste. No está claro. no. Yo tengo la crítica que asumo siempre, ¿verdad? Hay que elegir no la gente que tenga popularidad y la posibilidad de granjearse la simpatía y por lo tanto, vos fíjate qué calidad de voto tenemos que solo por la popularidad puedes tener un nivel electoral importante. Somos críticos de esta posición del trabajo, de la necesidad de poner gente preparada, idónea allí. Yo, para administrar tal vez legislar sí, hacer política probablemente no, pero para administrar nada, porque no entiendo, no estoy preparado para eso. Pero te pasa a veces, Oscar, que decís, bueno, tantos años que estoy criticando lo que no se hace, lo que hace mal, ¿por qué no me meto y hago yo de una vez? Ya se me ocurrió en alguna oportunidad. Tengo un murallón importante. Menchi. Sí. O sea, tuviste una propuesta concreta, casi dijiste sí, ella te dijo o aceptar, o sea, o yo o la postulación. Más o menos en esos ¿verdad? términos. Sí. Y te postulaste. No me dijiste no. Dijiste no. Sí. Pero vos, por ejemplo, no podrías mirar a tu cámara y asegurar que en el 2018 no vas a ser candidato a algo. No. No podrías. No puedo. O sea, no puedo. El Parlamento te tienta. Y yo creo que es el mejor lugar. Mira, y va a llegar la oportunidad de reivindicar la figura del senador de la República. Aquí ponemos énfasis en la figura de un presidente de la República. Obvio, es el administrador, es el hombre importante, este es el sistema que tenemos impuesto, el presidente de la República. En el sistema, yo soy un partidario de la República, pero con todo el acento que se merece el sistema republicano. Y en el sistema republicano tenemos que reivindicar la figura del legislador y poner legisladores que puedan estar atentos de acuerdo con el sentimiento y la necesidad de la gente y desde allí ejercer la función del equilibrio con las responsabilidades repartidas, constitucionalmente establecidas, pero de igual a igual con el presidente o con el Poder Ejecutivo. ¿Y si sos candidato en el 2018 al Senado, sería por el Partido Colorado? Bueno, el Partido Colorado tiene un modo muy particular de moverse. Yo puedo ser un recurso, no solamente de ese partido político, sino de grupos. No estás atado del Partido Colorado aunque estés afiliado. Pero por nada, en absoluto, para nada, además. Si puedo ser un recurso importante para revertir la imagen de un partido que todavía creo que sigue esperando a sus mejores hombres y a sus mejores momentos, no tendría ninguna dificultad. Si hay otro espacio desde donde se pueda colaborar y de donde se pueda ir a plasmar la necesidad de la gente, también. Finalmente es a la gente, a los ciudadanos, a quienes tenemos que atender, ¿verdad? Ahora, pero ¿tenés ambición política, Oscar? Sí, eso es muy importante, o sea, obviamente. No, yo tengo, no. Claro que tengo, por supuesto. ¿Y te gustaría ser presidente? Es que... No, yo entiendo que hay un proceso que... Pero mira, digamos, todo el mundo se puede plantear esto en algún momento. Si yo fuera presidente, no tomaría estas decisiones o insistiría con esto otro. ¿Te pasa? Claro que pasa. Y Adrián va a ayudar porque creo que ya en la década del 60, en la época de John F. Kennedy, fue aquel que dijo que el político no es solamente el que sabe todo, sino el inteligente que se rodea de gente mejor para poder hacer un gobierno que pueda realmente darle satisfacción a la nación o a la ciudadanía. Más recientemente fue Mujica el que recordó eso, el presidente uruguayo. Ese es el tema, rodearse de gente capaz, que no tenga tal vez carisma para poder captar los votos de la gente, tener la empatía que puede tener. Vos podés tener el mejor recurso académico, filosófico e intelectual en una determinada persona que si no hay empatía no logra llegar a la gente. Esa es la función del político. Bueno, pero ahí sí se puede. Pero ese es tu capital, Oscar. O sea, bueno, por eso convengamos en que cualquier grupo político le encantaría tener en su chapa incluso, si no primero, por lo menos segundo,
a Óscar Acosta. Y te habrán hecho ya el planteamiento. Sí, hubo, no, sin duda. Pero yo lo mantengo siempre tratando de que no... Sí, no, claro, porque sos periodista, más vale. Y además, es medio como... vos te granjeás automáticamente la antipatía y hasta la enemistad de mucha gente. A mí me ha costado a veces gente que de repente dejó de hablarme o dejó de saludarme solamente porque se hizo mención de que yo puedo estar ocupando un lugar en ese imaginario popular de privilegios que no es tan imaginario, que existe en la política. Que existe en la política. Claro, el condicionamiento que yo tengo encima, propio, mío, particular y de mi entorno, es que desde ese lugar nosotros podemos vernos limitados en un nivel de vida que aprendimos a tener trabajando. Bueno, eso te iba a preguntar. Trabajando. Vamos a suponer que se te ocurre lanzarte a la aventura política en el 2018. Creo que ya está más o menos claro que vos vas a jugar en el 2018, probablemente para el Senado. Pero supongo también que sos uno de los periodistas que más, mejor remunerado ha sido siempre, porque obviamente sos la figura de la televisión. Pero ¿tenés un capital ahorrado como para poder, digamos, aguantar ese periodo? No. ¿No? En absoluto. No, es mi trabajo y nada más. Y algunas cosas que logramos o sea, ojo que no hablo de financiar la campaña, no, sino de... porque viste lo que pasaba con Mario y con otra gente, que la cuestión era, pongan plata y entonces me lanzo porque mi familia tiene que vivir. No, para nada. No. Y va a ser el sueldo, suponiendo que lo hagamos. Estamos hablando... El sueldo con el, o sea, para el cargo con el para que se le postules. asigna y nada más. Porque en este país se gana por ir a una sesión, por levantarse justito en el momento de la votación para ir al baño, por no estar, por cualquier cosa se puede tener alguna diferencia. Bueno, ese no es, digamos, por ahí no pasa. Por eso hay que pensarlo muy bien, ¿verdad? Entonces, ahora, creo que lo tenés muy definido porque es la primera vez que te escucho decir públicamente, digamos, tu interés, y en el 2018 y el Senado. El Senado porque creo, te repito, que necesitamos que la gente entienda que allí está el valor de la República. Coincido. Y la gente no se da cuenta que ahí venimos religiendo a la misma gente desde hace no sé cuánto tiempo con los mismos resultados. La importancia de un senador para ponerte en el sistema republicano de los Estados Unidos. Es uno de los hombres más importantes en su estado y en la República. Y no pocas veces termina siendo presidente de la República. Naturalmente, después de haber hecho un trabajo, un periodo desde el legislativo donde demostró que hay... O sea, la presidencia para la siguiente, 2018 el Senado y después tampoco, la siguiente. Tampoco quiero tener un amigo en el gobierno alguna vez, Óscar. ¿Alguna vez? Nunca hay amigos en el gobierno. Cierto. Lo hemos constatado en varias oportunidades, sobre todo, ¿verdad? Sí, señor.